práctico de la semana que viene, para que lo hagan el fin de semana. Así que bueno, eso nada más. A ver cuántos somos, 109. Bueno, Fefi, cuando quieras, todo es Bueno, tuyo. buenísimo. Bueno, chicos, hoy vamos a dar algunas generalidades del sistema nervioso, de configuración externa e interna del cerebro y corteza cerebral. Cualquier duda que tengan me interrumpen. La idea es que esto sea eh, un ida y vuelta. Si quieren hacer alguna pregunta, no hay problema, ¿sí? Que podamos charlar. Bueno, empezamos. E tem Primero, sí, aula com afeto. sí. Tem apagado? Pois é, ¿Cómo? que estranho. Bueno. Les pido por favor que mantengan los micrófonos apagados y solamente los abran en el caso de hacer alguna pregunta, ¿sí? ¿Puede ser? Bien. Em, bueno, primero, para empezar con sistema nervioso tenemos que entender dónde se encuentra el sistema nervioso central. ¿A qué llamamos sistema nervioso central? ¿Dónde piensan que ustedes que se encuentra el sistema nervioso en general? El cerebro y la médula Todo el espinal. cuerpo, Todo el ¿Cómo? organismo. toda Se parte del origina- cuerpo. En todo el organismo, bien, distribuido en todo el organismo, perfecto. Si hablamos del sistema nervioso central, ¿qué les parece? Se origina en el cerebro y la médula espinal. ¿Cómo? Se origina en el cerebro y la médula espinal. Eso sería parte del sistema nervioso. Ahora, ¿dónde? Caja craneana y conducto raquídeo. Exactamente, hablamos del sistema nervioso central cuando hablamos del sistema nervioso que está contenido dentro de lo que es el cráneo y el conducto raquídeo, ¿sí? Que esto involucra al cerebro, al tronco encefálico, al cerebelo y a la médula espinal. É fofo. Ah, ele é um zero. É um zero, não tem como. De fofa já basta a gente aqui, ó, que a gente é fofinha. Ele é Por um 10. favor, los micrófonos, chicos. Los micrófonos, chicos. Ahí está. Bien. Bueno, otra cosa importante de reconocer es qué es un nervio. ¿Sí? ¿A qué llamamos nervio? ¿Alguien leyó, puede describir qué es un nervio para ustedes? Un conjunto de axones. Bien, un conjunto de axones. Obviamente la unidad funcional, digamos, del sistema nervioso central es la neurona y que está compuesta por un soma, un cuerpo y un axón y otras prolongaciones denominadas dendritas. Ese conjunto de todos los axones es lo que se denomina un nervio, ¿sí? Unidos. Es como si fuera un cable envuelto, o sea, el típico cable con los alambrecitos de cobre adentro, bueno, es lo mismo, es como si fuera un conjunto de axones, ¿sí? Bien. Primero, a ver, vamos a encontrar una parte donde se procesa la información, que va a ser en la corteza y en los núcleos grises, y en los ganglios periféricos y en los cuerpos neuronales de todo el organismo. ¿Esto qué significa? Que hay lugares donde la información que viene del medio externo y que luego el cerebro de procesar esa información va a generar una respuesta, bueno, esa información se va a procesar en lo que llamamos sustancia gris, en los núcleos grises. ¿Dónde hay sustancia gris? En la corteza cerebral, ¿sí? En todo el manto que recubre al cerebro, en los núcleos grises, que están en la profundidad del cerebro, y después, eso sería dentro del sistema nervioso central, y después en los ganglios periféricos, que corresponden al sistema nervioso periférico, ¿sí? Y cuerpos neuronales de todo el organismo.
Y la transmisión de esa información se va a dar a través de lo que denominamos sustancia blanca. La sustancia blanca no es ni más ni menos que un conjunto de axones, que ese conjunto de axones en realidad lo llamamos nervio en el sistema nervioso periférico y sustancia blanca en lo que es la cavidad craneana, o sea, cuando hacemos un corte en el cerebro, vamos a ver el manto que recubre el cerebro, que es la corteza, de sustancia gris, y la parte interna es sustancia blanca que está compuesta por axones. Bueno, sustancia blanca en el sistema nervioso central y nervios en el sistema nervioso periférico, entonces. Bueno, entonces, en relación a lo que veníamos, a lo que les vengo contando, tengan en cuenta que hay una clasificación anatómica y hay una clasificación funcional. La clasificación anatómica es específicamente esto, el sistema nervioso central, que involucra al cerebro, al cerebelo, al tronco encefálico y a la médula espinal. Y la clasificación, bueno, y el sistema nervioso periférico, eso sería la clasificación anatómica. Por otro lado, tenemos la clasificación funcional, donde vamos a encontrar el sistema nervioso somático, que es el de la vía de relación, ¿sí? Que justamente la vía de relación con el medio externo ya vamos a ver, o de la vía de relación se llama, y el sistema nervioso autónomo, que justamente no está regido por la voluntad, ¿sí? Y ese sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos sectores, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre la clasificación anatómica y la clasificación funcional? Estos son conceptos generales básicos que por supuesto tienen que saber para toda la unidad temática de aquí en adelante. ¿No? No, por No, el profe. momento no. Perfecto. Bueno, continuamos. Acá en este gráfico podemos observar lo que es el encéfalo y la médula espinal, que sería el sistema nervioso central, y la parte del sistema nervioso periférico, que corresponde al sistema nervioso autónomo, o sea que el autónomo también está en la periferia, y al sistema nervioso somático, que es el regido por la voluntad. Bueno, la unidad funcional, como ya dijimos, es la neurona. La neurona va a estar compuesta por un soma, ¿sí? Que es o cuerpo neuronal, que es el que en su conjunto, o sea, en el conjunto de somas o cuerpos neuronales vamos a encontrar lo que es la sustancia gris, ¿sí? Un grupo de cuerpos neuronales forma lo que es la sustancia gris. El axón, que pertenece a la sustancia blanca porque está envuelto por una vaina de mielina, que es una vaina que es aislante y que hace que justamente esa transmisión se produzca de forma rápida, ¿sí? Y las dendritas, que son otras prolongaciones más menores que tiene la neurona. Y finalmente, bueno, la unión que se da entre una neurona y la otra, que se denomina sinapsis. Esa unión va a estar formada por este espacio entre ambas neuronas, donde se van a segregar los tan conocidos y mencionados neurotransmisores, que hay de muchísimos tipos, ¿sí? Y tienen diferentes funciones. Y una vez que se segregan en el espacio sináptico, van a unirse a un receptor, ¿sí? De la neurona postsináptica, ¿sí? Y luego son o recaptados por la neurona presináptica o directamente degradados por enzimas en este terminal sináptico. Así se transmite la información en el sistema nervioso en general. Bien, ahora si tienen auriculares, les recomiendo que se lo coloquen para poder ver un pequeño videíto, porque lo van a escuchar mejor, ¿sí?
Me avisan. Ah, no sé si puse, a ver, compartir el sonido. Ahora vamos a ver, por las dudas. No, ahora sí. Bueno, si no se escucha, por favor, me avisan, ¿eh? Nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestra personalidad y nuestra percepción, todo está determinado en gran medida por un inmenso laboratorio químico, en nuestro cerebro. Las distintas zonas del cerebro procesan distintas informaciones, pensamientos, emociones, recuerdos y actividades de nuestro organismo sin que nos demos cuenta. ¿Cómo sucede esto? Estas son las neuronas. Nuestro cerebro está conformado por 100.000 millones de ellas que se conectan entre sí formando una verdadera red. Aquí vemos una neurona con claridad. Se comunican entre sí a través de un lenguaje electroquímico. Miren. Este es el punto de encuentro entre neuronas. El final del axón de una neurona y la dendrita de otra. ¿Cómo se da esta comunicación? Estamos navegando dentro de un axón. Lo que vemos a nuestro alrededor son neurotransmisores que pronto serán lanzados fuera de la neurona. ¿Qué los moviliza? Un impulso eléctrico. Por ejemplo, cuando saltamos en paracaídas, nuestro cerebro dispara múltiples impulsos eléctricos que liberan neurotransmisores, en este caso, adrenalina. Pero hay más de 50 neurotransmisores conocidos hasta el momento. Ahí vemos a los neurotransmisores salir del axón y dirigirse hacia la dendrita. Los neurotransmisores ingresan a la próxima neurona a través de los receptores en su membrana. Ellos son la puerta de acceso a la neurona. Al ingresar, los neurotransmisores pueden excitar o inhibir la neurona postsináptica, generando una señal eléctrica y de ese modo desencadenar una nueva sinapsis con otra neurona. Esta hermosa lluvia de endorfinas que podemos apreciar la complejidad de este lenguaje electroquímico se da en nuestro cuerpo en apenas una fracción de segundo. Los científicos han descubierto que los neurotransmisores son capaces de modificar y modelar el comportamiento humano. Nuestro cerebro es un organismo complejo y extraordinario que aún no comprendemos del todo y nos sigue asombrando. En él se alojan nuestros recuerdos, pensamientos, sueños y, por supuesto, una parte fundamental de quiénes somos. Bien, continuamos. ¿Se sigue escuchando? Sí. Sí, Perfecto. Sí, pues. Buenísimo. Bueno, embriológicamente el sistema nervioso va a derivar de diferentes estructuras, ¿sí? Una es el prosencéfalo, la otra estructura, todo esto viene de una estructura que es el tubo neural, que el tubo neural va a tener 3 sectores, y esos sectores, o sea, se van a diferenciar en la vía intrauterina y se van a denominar prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. A su vez, estas 3 estructuras van a dar otras estructuras que van a ser el diencéfalo y el telencéfalo,
los pedúnculos cerebrales, que nosotros cuando hablemos de mesencéfalo tengan en cuenta que es sinónimo de decir pedúnculos cerebrales, ¿está? Muchas veces lo mencionamos como mesencéfalo, pero es esa estructura que une al cerebro, ¿sí? Al tronco encefálico, y que se denominan pedúnculos cerebrales, ¿sí? Son parte de los pedúnculos cerebrales, pero es la parte más superior y es la que une el cerebro al tronco encefálico. Entonces, tengan en cuenta que ese sería el mesencéfalo. La anterior que mencioné es el prosencéfalo, donde vamos a tener divididos dos partes. El telencéfalo, que sobre todo pertenece a la corteza cerebral. Fíjense la parte que está acá, el manto, digamos, de la corteza, que está marcado, que es la que pertenece al telencéfalo. Y algunas estructuras profundas también, como el sistema límbico. Y el diencéfalo, que son los núcleos de la base. O sea, cuando hablamos del diencéfalo, piensen en el tálamo y los núcleos de la base, ¿sí? Bien, y finalmente tenemos el rombencéfalo, donde vamos a tener una división entre el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo corresponde a la protuberancia o al puente, ¿sí? Que a su vez corresponde al tronco encefálico, y el cerebelo, y el mielencéfalo pertenece al bulbo raquídeo. Bueno, continuando con cerebro. En relación a la configuración externa del cerebro, ustedes van a ver que el cerebro va a tener dos hemisferios cerebrales. Cada hemisferio cerebral va a tener una cara externa, una cara interna y una cara inferior, y dos polos, un polo anterior y un polo posterior. Esos dos hemisferios van a estar unidos por sus caras internas, por lo que se denomina cisura interhemisférica. La cisura interhemisférica entonces une los hemisferios cerebrales. Y esa cisura interhemisférica va a terminar en el centro, en el cuerpo calloso, que es una sustancia una estructura de sustancia blanca, o sea que son axones que van de un hemisferio al otro y unen entonces el hemisferio derecho con el izquierdo. Y finalmente tenemos la siguiente unión del cerebro, de los hemisferios cerebrales a lo que continúa como sistema nervioso central, es en los pedúnculos cerebrales, como les mencioné previamente, que es la parte más superior del tronco encefálico, que se ve acá en este corte, o sea, en la cara inferior del cerebro, se ve en este corte transversal dentro de lo que se llama hendidura de Villato. Ahí vamos a ver el corte en la cara inferior del cerebro de los pedúnculos cerebrales. ¿Cómo? Sí, Marcus. El micrófono estaba abierto. Ah, ok. Bien. Entonces tenemos, en relación a la configuración externa, en principio eso. Tengan en cuenta que son dos hemisferios cerebrales que se unen entre sí y hacia el resto del sistema nervioso central a través de los pedúnculos cerebrales con el tronco encefálico. Externamente, ¿sí? Por su cara externa, el cerebro va a tener, o sea, va a estar dividido en lóbulos, ¿sí? A través de las cisuras, que son los surcos más profundos, va a estar dividido en lóbulos. Y a través de los surcos va a estar dividido, estos serían las cisuras, que son las más profundas. En este caso tenemos la cisura de Rolando, la que es vertical, la cisura de Silvio y la cisura calcarina, que acá no se ve bien, pero tiene este trayecto así. Esas cisuras van a dividir al cerebro en lóbulos, ¿sí? Y después tenemos los surcos, que son estos más pequeños, menos profundos, que dividen al resto de la corteza cerebral en circunvoluciones. Significa que si yo desplegara, digamos, todo este manto cortical, ¿sí? Del cerebro, en realidad la corteza cerebral mide mucho más
en superficie de lo que realmente es el cerebro, ¿no? Porque se encuentra plegada en todas estas circunvoluciones y estos lóbulos, ¿está? Por delante, sí, Una duda. ¿Cisura sí. es distinto de surco o no? ¿Cómo? ¿Cisura es distinto de surco o no? Claro, claro, justamente la cisura es un surco más profundo que el surco. La cisura separa lóbulos, ¿sí? En el cerebro. Y el surco separa circunvoluciones. La cisura es esta que es vertical, digamos, esta que es vertical, que es la de Rolando, que va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal, ¿sí? Después tenemos la cisura de Silvio, que es horizontal y que se ve también en la cara externa del cerebro, y va a separar lo que es el lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal. Y después tenemos la cisura calcarina, que tiene esta dirección, que separa el lóbulo parietal y temporal del lóbulo occipital, ¿sí? Estas cisuras, Ok. sí. Entonces puedo decir que una cisura es un surco, pero un surco no es una cisura. Una cisura es un surco, pero un surco no es una cisura. No es necesariamente una cisura. La diferencia es que hacen, dividen superficies de la corteza cerebral, ¿sí? Dividen superficies. La diferencia es que la cisura es un surco más profundo. O sea, es lo mismo, a ver que voy a poner la imagen acá. Ahí está, porque se había apagado. Bueno, cuando esa corteza se encuentra plegada, la circunvolución es toda la superficie que hay, ¿sí? O sea, que van a delimitar los surcos, ¿sí? Esa es la circunvolución. Y la cisura es mucho más profunda, porque me limita un lóbulo. Entonces, en realidad no es lo mismo porque, o sea, son cosas diferentes, pero parecía simplemente que la cisura es más profunda, porque me va a delimitar una superficie mucho más grande, mucho más extensa que lo que me limita un surco. Un surco es como un pliegue. Un surco es un pliegue, es como la corteza que está como plegada. En cambio, el surco, la cisura, me divide un lóbulo del otro lóbulo. ¿Está? Y Sí, también gracias. no, de nada. Y también me va a determinar de forma, o sea, es muy importante, por ejemplo, la de Rolando, porque va a dividir superficies, áreas corticales muy importantes. Entonces, por eso vamos a hablar también de área prerolándica y retrorolándica cuando hablemos de áreas de la corteza, de áreas corticales. Bueno, Profe, perdón. sí, sobre la hendidura de Bichat, está sí, entre la circunvolución de hipocampo y los pedúnculos, ¿correcto? claro, la hendidura de Bichat es una depresión que hay en la cara inferior del cerebro. O sea, los dos hemisferios cerebrales, o sea, Sí. las dos caras inferiores de los hemisferios cerebrales juntas tienen forma cóncava, ¿está? Cóncava sería que justamente es como que forman una concavidad entre las dos partes inferiores de los hemisferios, y ese centro de la concavidad, ¿sí? Es lo que se llama hendidura de Bichat. Es como la entrada, es la entrada, a ver si puedo Pero estaría iniciar la correcto, imagen. estaría Sí. correcto decir que está entre la circunvolución del hipocampo y de los pedúnculos, ahí. Porque Sería en esta imagen no vemos. sería entre ambas circunvoluciones del hipocampo.
O sea, la quinta circunvolución temporal, que es esta que estoy marcando acá con la flecha, la Ah, quinta circunvolución temporal, es la que sería el va a delimitar hacia adentro lo que es la hendidura de Billat, ¿sí? sí. Y en esa hendidura es donde ingresan los pedúnculos cerebrales. ¿Se entiende? Bueno, gracias. Sì, Es sì. esa entrada. Qual seria la definição de pedúnculos? Los pedúnculos son la parte superior del tronco encefálico. O sea, el tronco encefálico es una estructura, un órgano del sistema nervioso central que se divide en protuberancia, en pedúnculos, la parte más superior, protuberancia o puente, y bulbo, la parte más inferior. Los pedúnculos, que son la parte más superior, son dos, acá se ven en un corte transversal, obviamente estoy mirando el cerebro desde abajo, son dos sectores, ¿sí? Dos bracitos que unen el resto del tronco encefálico a lo que es el cerebro. Es una parte del sistema nervioso central que corresponde, esa es la definición, que corresponde al tronco encefálico, o sea, que corresponde a la parte superior del tronco encefálico, Gracias. ¿sí? Y que une justamente el cerebro al resto del sistema nervioso central, porque a través de los pedúnculos cerebrales se une al tronco encefálico, o sea, se une a la protuberancia, al bulbo y a la médula espinal. ¿Está? Bien. Bueno, continuamos. Acá ven bien lo que es la configuración externa de la cara externa y de la cara interna. Fíjense que, como les mencionaba antes, los dos hemisferios están unidos por lo que es el cuerpo calloso, que es esta estructura blanca, ¿sí? Que son fibras blancas que van de un hemisferio al otro y que sería como un puente, ¿no? Un puente de sustancia blanca, es decir, de axones, ¿no? De neuronas, o sea, de axones de neuronas que van de un lado al otro, que forman esta estructura que se llama cuerpo calloso. La cara interna, que pertenece sobre todo a la circunvolución del cuerpo calloso, que es esta que se ve en verde, y a todo lo que es el sistema límbico, ¿sí? Va a estar justamente definida por este sistema, por el sistema límbico. Después lo vamos a ver, pero en la cara interna sobre todo vamos a encontrar eso, a las estructuras que pertenecen al sistema límbico. El fornix, todas estas estructuras van a estar rodeando al tálamo, que es una estructura más profunda, pero van a tener inmediatamente por encima el fornix, ¿sí? Y bueno, el cuerpo calloso, la circunvolución del cuerpo calloso, la circunvolución límbica, etc. Bien, ahora vamos a la configuración interna. La configuración interna, para ver la configuración interna podemos tomar dos imágenes. Un corte que es el corte de Fleming, que es un corte frontal o coronal del cerebro, y un corte que es el corte de Charcot, que es un corte anteroposterior, donde vamos a ver las diferentes estructuras. De forma ubicada de manera distinta, lógicamente, porque si yo corto el cerebro de frente y hago un corte coronal, las estructuras las veo de una manera, y si hago un corte antero-posterior o transversal, las veo de otra, ¿sí? Pero fíjense que la distribución, sobre todo acá vamos a ver que se ven mejores los colores, fíjense que tienen toda la sustancia gris, fíjense cómo se pliega, ¿no? Estos serían para Weber, que me preguntó, cómo acá se pliega la corteza, ¿no? Y forman lo que son justamente los surcos, y como una cisura, por ejemplo esta, que sería la cisura de Silvio, se introduce y es más profunda, incluso es tan profunda que en el fondo vamos a tener también parte de corteza, ¿sí? Que es un lóbulo que está, que no se los mencioné, que está profundo, ¿sí? Cuando ustedes abren los dos labios de la cisura de Silvio, en el fondo hay un lóbulo que es profundo, que está en el fondo de la cisura de Silvio.
Bien. Y después continúan los Profe, surcos. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí, permiso. María Eh, Luisa. Sí. sobre el corte de Charcot no sería coronal, porque en lunes Débora habló que sí. Ay, sí. Sí, me parece Esto que está al está revés. invertido. Esto está Ah, invertido, claro. perdón. Porque Sí, era sí. otro power. El de Charcot es el coronal. Y el de Fletching es el. Gracias, María Luisa. Ah, El de bueno. Fletching es el anteroposterior. ¿Sí? Bien. Muy bien, gracias. Muy atenta. Bueno, entonces tenemos toda la sustancia gris, o sea, cuerpos neuronales que van a estar en la corteza cerebral, y después tenemos la parte profunda, ¿no?, de los cortes cerebrales, donde vamos a encontrar las estructuras de la profundidad, que son los núcleos grises, donde vamos a tener en la parte interna, ¿sí?, bien central, el tálamo, ¿sí? Que el tálamo también está de forma medial y todas las estructuras que van a rodear al tálamo hacia arriba son las que van a pertenecer a la cara interna y a lo que es el sistema límbico. Después tenemos hacia afuera del tálamo el núcleo lenticular, que el núcleo lenticular va a estar dividido en dos sectores, ¿sí? Fíjense acá, lo vemos bien, pero, o sea, ustedes tienen el núcleo lenticular y tienen una parte que es más pálida, por eso se llama el globo pálido, ¿sí? Y una parte más externa, ¿está? Eso, fíjense que se llama núcleo lenticular, ¿por qué? Porque tiene tiene como forma de lente, ¿no? Una parte externa más convexa que mira hacia afuera y dos partes planas que miran hacia adentro que terminan en un vértice, ¿sí? Luego tienen sustancia blanca que pertenece a lo que es la cápsula, lo que se denomina la cápsula interna, que son axones, ¿sí? Y hacia adentro vamos a tener, bueno, en el corte sería fleshing, ¿no? Pero sería hacia atrás, ¿no? Hacia atrás y hacia adentro el tálamo, y hacia adelante vamos a tener la cabeza del núcleo caudado, que el núcleo caudado es un núcleo que tiene forma de coma, ¿no? O de C, digamos, que mira hacia abajo. Entonces, en un corte anteroposterior, vamos a un corte transversal, vamos a ver la cabeza del caudado en la parte anterior y la cola que se ve más chiquitita del caudado en la parte posterior, ¿está? Rodeando a las estructuras, o sea, también dentro de lo que son las estructuras profundas del cerebro, ¿está? Bien, fuera de lo que es el núcleo lenticular, tienen la cápsula externa, que es esta liñita que se ve acá, ¿sí? Perdón, la cápsula, sí, la cápsula externa, el claustro, que es esta, y la cápsula extrema. Son tres estructuras de sustancia gris que están por fuera del núcleo lenticular, ¿está? Y después ya inmediatamente tienen la corteza cerebral que pertenece digamos, a la profundidad de la cisura de Silvio, porque esta que está por aquí es la cisura de Silvio, ¿está? Bien. Bien, la cápsula, otra cosa, porque de este lado tenemos todo lo que es núcleos grises y de este lado tenemos lo que es sustancia blanca. Ahí está. Todo esto es sustancia blanca. Entonces, vamos a tener la parte anterior, el brazo anterior de la cápsula interna, que es la rama anterior, la rodilla, que es el vértice, y el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Está? Y acá tenemos la cápsula, Profe, el claustro, sí. entonces estamos viendo el corte de Fletching o el de Charcot acá. Este es el de Fletching. Ah, ok. El que yo les estoy marcando es el de Fletching. Gracias. El frontal es el de Charcot, están invertidos. Perdón. Profe, Sí. te hago una pregunta. ¿El núcleo lenticular tiene algo que ver con el cuerpo estriado?
¿O no? El núcleo lenticular, sí, es parte del cuerpo estriado, Ah, justamente. buenísimo, genial. Bien. Bueno, tenemos entonces acá que no había quedado claro. Esta linita de sustancia gris que se ve acá es el claustro, que son núcleos, ¿no? Neuronales. La parte interna sería la cápsula externa, perdón, porque está externa al núcleo lenticular, ¿sí? El claustro, y lo que está por fuera de sustancia blanca es la cápsula extrema. ¿Está? Ahí tenemos las tres partes. La cápsula externa y extrema de sustancia blanca, y el claustro es la línea esta que se ve, bueno, igual eso no es trascendente, pero era para que quede más claro, digamos. Bueno, continuamos. Profe, ¿puedes repetir el claustro? Yo no entendí bien. El claustro es esta línea de sustancia gris que está por fuera del núcleo lenticular. ¿Está? ¿Eso Sí, también se perfecto. denomina antemuro o no es lo mismo? ¿Cómo? ¿El antemuro es lo mismo o no? ¿O es Es lo otra mismo. cosa? El Ah, antemuro, sí, es lo mismo. genial, Es gracias. sinónimo. No, de nada. Bien. Bueno, la corteza cerebral o manto cerebral justamente es la parte del sistema nervioso central que más evolucionada, ¿sí? Que, como habíamos dicho, proviene del telencéfalo. Que van a tener funciones, van a tener que ver con la inteligencia, con la memoria, con la interpretación, o sea, con la psiquis, con la afectividad, con el control voluntario de funciones viscerales, etcétera. O sea, todo lo que llega a la corteza podemos decir que se hace consciente, ¿sí? Bien, esa estructura de corteza cerebral va a estar formada por el neopallidum o isocórtex en el 95% de la superficie de toda la corteza cerebral y pertenece y tiene 6 capas neuronales. Igual esto es muy fino, pero sepan que el neopallidum o isocórtex es el 95% y el arquipallidum o alocórtex, que es la parte más vieja, más antigua de la corteza cerebral, está vinculada al rinencéfalo, ¿sí? Y se encuentra en la cara medial del hemisferio. Es una estructura más pobre en evolución, ¿no? Es la más antigua del sistema nervioso. Entonces, ese arquipallidum se divide en paleocórtex, que sería el lóbulo límbico de Broca, y en arquicórtex o circunvolución intralímbica, que también es parte, después la van a ver, pero es parte del sistema límbico. La vamos a ver. Bueno, las áreas tenemos esta corteza cerebral que cubre a todo el cerebro, va a estar formada por áreas. Va a estar, Brodmann describió, ¿sí? 47 áreas diferentes. Obviamente no tienen que saber las 47 áreas diferentes. Tienen que saber las más importantes que pertenecen a cada lóbulo, ¿sí? En 1861 Broca localizó en el pie de la circunvolución frontal, ¿sí? Que estaría acá, el área del lenguaje articulado. Cuando esta área se ve afectada, les digo porque la van a ver específicamente como área de Broca, es el área del lenguaje articulado. Cuando este área se ve afectada, por ejemplo, qué sé yo, en una ACV, un ejemplo, ustedes van a ver que va a haber una limitación, o sea, se llama afasia de expresión, porque el paciente no puede articular el lenguaje, es decir, entiende, toma del medio externo lo que percibe, pero no puede dar una respuesta sobre eso. ¿Está? Bien. ¿Y cómo es la organización funcional del sistema nervioso central?
ustedes van a tener un medio que es el medio ambiente o el medio externo al cuerpo, al organismo, y un medio interno. Todo eso, o sea, tanto el medio externo como el medio interno, van a llegar de alguna manera al sistema nervioso central y a veces, y en algunas ocasiones sí, en otras no, a la corteza, a través de vías sensitivas, sensoriales y vegetativas. Es decir, que ustedes tienen, por ejemplo, a través de los sentidos, ustedes oyen, miran, sienten a través del tacto. Bueno, eso ya sería lo sensitivo, ¿no? Las áreas de la sensibilidad general. Pero todo esto ingresa desde el medio externo o del medio interno. Por ejemplo, una sensación que uno pueda tener, no sé, ejemplo, de miedo, una segregación adrenérgica por algún estímulo. Entonces ustedes desde el medio interno sube ese estímulo por una segregación de adrenalina. Entonces eso también asciende por el sistema nervioso y no viene del medio externo, viene del medio interno, ¿se entiende? O sea que desde el medio externo tenemos lo sensitivo y lo sensorial, y del medio interno tenemos lo vegetativo. Todo eso pasa muchas veces, por el tálamo óptico, que es como una estación de relevo de estas áreas. Hay muchos núcleos en el tálamo óptico, que es la estructura más medial de los núcleos de la base, como les mencioné, y desde el tálamo óptico van a llegar a la corteza. En la corteza vamos a tener áreas que son de recepción de esos estímulos, de los diferentes estímulos que les mencioné, y vamos a tener áreas que son de elaboración, pero también vamos a tener áreas que son de asociación, es decir, que hay áreas que reciben información, hay áreas que elaboran información, y también hay áreas que asocian una información que se procesa en un sector de la corteza con otra información de otro sector de la corteza. Por eso se llaman áreas de asociación. Entonces acá en la corteza tenemos la identificación, la interpretación de esos estímulos que recibimos, sensoriales, sensitivos, de lo que percibimos, y una decisión de una toma, o sea, una toma de decisión de una ejecución o una respuesta motora, ¿sí? Que puede ser voluntaria o no, y tenemos también la memoria. Está la función de guardar en diferentes áreas de la corteza la memoria, que sobre todo tiene que ver con el hipocampo. ¿Está? Luego va a haber una respuesta. Esa respuesta se va a dar entonces a través de las áreas es una respuesta motora que va a involucrar a las áreas, al área piramidal, que sería el área 4, que es el área motora principal. Va a involucrar al cuerpo estriado, que modula y regula a esa vía motora principal. Y tenemos las áreas extrapiramidales, que, bueno, donde también está involucrado el cerebelo, ¿tá? O sea, tanto el cuerpo estriado como, que sería el globo pálido y el núcleo lenticular. Bueno, tanto el cuerpo estriado, perdón, el núcleo lenticular y los otros núcleos, el subtalámico, bueno, y otros núcleos que hay ahí en la profundidad. Tanto el cuerpo estriado como el cerebelo son reguladores motores, o sea, la respuesta motora principal que tiene dos neuronas va a estar regulada por estos dos centros que son reguladores motores, ¿sí? Son fundamentales para hacer que esa respuesta motora sea sea una respuesta justa, en fuerza, en precisión. Cuando tenemos afectados, por ejemplo, los núcleos de la base, vamos a estar en presencia, por ejemplo, de un Parkinson, donde el movimiento y el movimiento deja de ser fino,
o hay una dificultad en por ejemplo, hay una rigidez en los músculos, o sea que regulan lo que es la motilidad y el tono muscular, ¿sí? Bien. El área motora principal, como les decía, que es el área 4, es el área pre-rolándica. Ustedes tienen la cisura de Rolando, que es vertical, que comienza en la cara interna del hemisferio cerebral, en la parte superior, pero en la cara interna, pasa por el borde superior del hemisferio cerebral, desciende hacia adelante y termina unos centímetros por encima de la cisura de Silvio. Esa cisura de Rolando por delante va a tener todo un área que es bien vertical, ¿sí? Que es el área 4, ¿sí? Circunvolución frontal ascendente, que es el área 4. Entonces ahí vamos a tener, bueno, la mitad posterior de la circunvolución frontal, o sea, sería la parte más posterior de lo que es el lóbulo frontal, es todo esto, ¿no? Es toda esta superficie que está por delante, toda la superficie que está por delante de la cisura de Rolando es lóbulo frontal. La parte más posterior pertenece al área 4. La circunvolución frontal ascendente, que es esta que está bien en verde. Es la contracción, desde acá proviene la información que realiza la contracción voluntaria de la musculatura esquelética, ¿sí? Y ese área después va a formar lo que es la vía motora, que se divide en dos partes. El haz córtico nuclear, que es una vía que se va a encargar de la motilidad de lo que es la cabeza y el cuello, y el haz córtico espinal, que va a la médula, ¿sí? Y se encarga de lo que es la movilidad de, el resto del cuerpo, ¿sí? Del tronco y los miembros. Pero el primer cuerpo de la primer neurona parte del área 4. Este es el homúnculo de Penfield, donde ustedes van a ver que en esa superficie cortical, esto es un corte frontal, ¿sí? Donde van a ver que esa superficie, o sea, tienen la superficie de todo lo que es el área 4, y desde abajo hacia arriba, van a tener, es como el homúnculo de Penfield es como la representación del cuerpo humano en sus diferentes sectores, donde tiene más fineza el movimiento, por ejemplo, la lengua, que tiene mucha más movilidad, o la cara en general, y los dedos, que el resto del cuerpo. Este es el homúnculo motor. Y después, bueno, van a ver que la primera neurona va a estar en el área 4, donde vamos a tener el cuerpo. Ese axón de esa primera neurona va a ir por lo que es la corona radiada, que es lo que está entre la corteza y los núcleos, ¿sí? De la base. Y después tenemos la parte o sea, todas las fibras que pasan por el brazo posterior de la cápsula interna, y después, bueno, ya continúa, o sea, siempre sigue siendo la primera neurona, ¿no? Pero continúa lo que va a ser la vía piramidal principal, ¿sí? Siempre estamos hablando de la misma neurona. ¿Por qué? Porque son los mismos axones de la neurona que viene del área 4, ¿está? Que pasa primero por la corona radiada, que es sustancia blanca, luego por el brazo posterior de la cápsula interna, y luego se va a colocar en la parte anterior del mesencéfalo, que dijimos que eran los pedúnculos cerebrales, ¿está? Y después continúa ya, va a ir a la médula para después o sea, continuar con la vía piramidal principal, ¿está? Bien, después tenemos las áreas motoras extrapiramidales, que las áreas motoras extrapiramidales lo que hacen es modular, como les dije, ese movimiento principal. Si no, el movimiento sería torpe, no tendría finura, no tendría delicadeza, ¿está? Entonces, ahí tenemos las áreas premotoras 6, 8 y 9 de Brodmann. Brodmann es porque las escribió él, ¿no? Pero son las áreas premotoras, ¿sí? Que es este sector que se ve por aquí.
que regula e integra la respuesta motora, ¿sí? Centro de la marcha, por ejemplo, los trastornos de la marcha, o el centro de la escritura, la grafia. Esto tiene que ver justamente con alteraciones en la movilidad, ¿sí? Alteraciones en la movilidad y en la marcha. Porque, bueno, tienen que ver con áreas que justamente vinculan, como les decía antes, al cerebelo. Ahora después vamos a ver eso. El área 44 de Broca, que es la del lenguaje articulado que ya les mencioné, que está en el pie, digamos, de la circunvolución frontal ascendente, estaría por acá más o menos, es este sector de aquí, ¿no? Profe, Sí, o sea que Valentina. una persona que es tartamuda tendría afectado el área de Broca. No, en realidad la tartamudez proviene de otro lado que no tiene que ver con una cuestión, es una cuestión más psíquica eh, que otra cosa. El área de Broca, o sea, a ver, la tartamudez no está afectado el lenguaje articulado, ¿se entiende? No está afectado, sino que hay una alteración en la funcionalidad del lenguaje, ¿sí? Lo que está afectado directamente es la capacidad de poder articular la palabra, ¿sí? No hay una alteración funcional, no hay un retraso en poder hablar o en poder decir. Directamente no se puede decir la palabra, ¿se entiende? O sea, es bien motor. En cambio, la tartamudez tiene una cuestión psíquica, ¿se entiende? Sí, sí, gracias. Bien, perfecto. Es puramente motor. Las áreas córtico-pontocerebelosas son las áreas justamente responsables de la coordinación con el cerebelo, ¿sí? O sea, son áreas de la corteza cerebral que se van a vincular con el cerebelo y son diferentes áreas de la corteza. O sea, hay partes que están en la corteza frontal, hay partes que están en la corteza parietal y hay partes que están en la corteza temporo-occipital, ¿sí? Por eso acá se las diferencié. Las 6 y la 8 están en la corteza frontal, las 5 y la 7 parietal y la 20 y la 21 en la temporo-occipital. Esas Una áreas pregunta. sí, Se la persona tiene un problema en la vía extrapiramidal, ¿no afecta directamente la piramidal o afecta? bien, si una persona tiene alterado algún centro que pertenece a una vía extrapiramidal, va a tener eh, alguna alteración en el movimiento normal, ¿sí? O sea, va a haber movimiento, puede haber movimiento, no afecta a la principal. Puede haber movimiento, pero ese movimiento está alterado, o sea, puede haber temblores, puede haber rigidez, puede haber movimientos torpes, no sé, movimientos espasmódicos, espásticos, ¿entiendes? O sea, no es que está alterada la vía principal, está alterada la vía que modula, ¿sí? O los centros, más bien, los centros que regulan esa vía principal. De hecho, hay neurólogos que se especializan en esto, ¿no? En movimientos anormales. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta esta cuestión de las vías motoras extrapiramidales. ¿Sí? De ahí proviene el Parkinson. Claro, exacto. Es un déficit, una disminución de dopamina a nivel de los ganglios de la base, que esto justamente hace
que no, al no haber dopamina en los ganglios de la base, el paciente comienza con los síntomas de Parkinson, ¿sí? Por eso se da dopamina, levodopa, para el Parkinson, ¿está? A nivel motor, también hay otras alteraciones que no tienen que ver con eso, ¿sí? Bien, entonces, en el área después tenemos las áreas córtico-oculocefalógiras, que son principalmente el área 19, la 8 y 9 a nivel frontal, pero principalmente el área 19 a nivel occipital, que tienen que ver con los movimientos conjugados de la cabeza y de los ojos. Después tenemos las áreas de corteza asociativa frontal, ¿sí? Que son la 6, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12. No hace falta que sepan tanto, ¿no? Generalmente hablamos de la 6 y la 8, ¿sí? 6, 8, 9, 10, como para que tengan más o menos en cuenta que es toda la parte, toda la superficie anterior a lo que es la circunvolución frontal ascendente, que es el área 4. Toda esa área prefrontal pertenece justamente a un área, a áreas asociativas. Están interconectadas con la corteza asociativa límbica y pareto-temporo-occipital, como así también con las proyecciones talámicas del cerebelo y cuerpo estriado. Entonces esto me permite que también, bueno, que este área justamente sea un área fundamental para la toma de decisión, para la cuestión ejecutiva, ¿no? Bueno, eso. Las lesiones a nivel de digamos, de la corteza, o sea, de esta corteza, justamente tienen que ver con esto, ¿no? Con que puede haber una desinhibición. Vieron que que por ahí se dice que el paciente está, o la persona, ¿no? Está frontalizada. Justamente tiene que ver con esto, con que la regulación de la conducta tiene que ver con la corteza prefrontal, ¿sí? El paciente puede mostrarse, si hay alguna alteración, puede mostrarse desinhibido, provoca escaso control de impulsos y frenos inhibitorios e irritabilidad, porque justamente en la corteza prefrontal tenemos áreas inhibitorias de la conducta, ¿sí? O sea, tiene que ver con la impulsividad, ¿sí? Hay áreas que son inhibitorias en la corteza prefrontal. Bueno, las lesiones también provocan que el paciente esté disejecutivo, o sea, disminuye la capacidad de juicio, ¿sí? Y de planificación. Y finalmente también está la apatía, porque hay una menor productividad y espontaneidad, ¿sí? El paciente no muestra sus emociones, no puede expresar sus emociones normalmente, ¿está? Bien, y después tenemos las áreas sensitivas y sensoriales. Ya hablamos de las áreas motoras, de las áreas asociativas, bueno, ahora tenemos las áreas sensitivas y las áreas sensoriales. Las áreas sensitivas están las áreas de la sensibilidad general, donde vamos a tener un área somatosensitiva que recibe esa información que es primaria, la somatopsíquica que la interpreta, y la somatognósica que también de alguna manera reconoce esa interpretación, ¿sí? Es como que a un sector llega y después el otro sector la interpreta y la hace consciente verdaderamente, ¿sí? Y después tenemos las áreas sensoriales. Esto sería las áreas de la sensibilidad general, que en realidad la principal área de la sensibilidad general está en el área post-rolándica, así como la motora está en el área pre-rolándica, está en el área retro-rolándica y pertenecen al área 321.
y las áreas sensoriales, que son las visuales, las auditivas, las parietotemporo-occipitales, las áreas gustativas y las áreas olfatorias. Bueno, las áreas de la sensibilidad general, como les decía, pertenecen a el área 3, el área 2 y el área 1, que se encuentra por detrás de la cisura de Rolando, ¿sí? Por detrás de la cisura vertical que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. O sea que se encuentra en el lóbulo parietal, en la parte más anterior del lóbulo parietal. Ahí tenemos el área 3, el área 2 y el área 1, que donde van a llegar, así como el área motora, se iban eferencias, o sea, salían neuronas descendentes para generar una respuesta motora al área somestésica o somatoestésica o de la sensibilidad general, llegan esta información, llega esta información. ¿Por qué? Porque va a llegar a través de la piel, ¿sí? Esa información es, bueno, el tacto, el dolor, la temperatura, o sea, el frío y el calor que también ingresa a través de la piel, y la sensibilidad propioceptiva, que es poder reconocer de alguna manera cómo está nuestro cuerpo ubicado en el espacio, ¿sí? Estas áreas también, bueno, las 5, las 7, la 39 y la 40, pertenecen a áreas somatognósicas, que son áreas de reconocimiento de las sensaciones. Bueno, después tenemos el área visual que se encuentra, o las áreas visuales, mejor dicho, que se encuentran en el lóbulo occipital, donde vamos a tener el área visual primaria y el área de asociación visual, o sea, dentro de lo que es el lóbulo occipital tenemos la 17, la 18 y la 19. La 17 es la visuosensorial, que se encuentra en los labios de la cisura calcarina, que acá no se ve bien la cisura calcarina, pero bueno, están en los labios de la cisura, ¿sí? El área 18, que es visuopsíquica, que es la percepción de la imagen visual, y el área 19, que es visuognóstica, y es la interpretación de esa percepción de la imagen visual, ¿sí? Otra área importante, neurológicamente hablando, es el área de Wernicke, ¿sí? Que es el área justamente del lenguaje. O sea, cuando hablamos de las afasias, que es la dificultad en el entendimiento y en el lenguaje, el área cuando hablamos de afasia de Broca es justamente cuando el paciente no puede expresar, entiende pero no puede expresar. En cambio, el área de Wernicke, el paciente no puede interpretar. Entonces, ahí eso también es importante tenerlo en cuenta para las afasias, neurología. ¿Está? Bien. Y después tenemos las áreas auditivas, donde vamos a tener la acústico-sensorial, que es la parte del área 41, está en el lóbulo temporal, ¿sí? En la parte más superior y externa del lóbulo temporal. La acústico-sensorial, parte medial y superior de la primera circunvolución, esta es la primera circunvolución temporal, ¿sí? Labio inferior de la cisura de Silvio. Tengan en cuenta que las circunvoluciones en el área, o sea, en el lóbulo temporal, se mencionan de arriba hacia abajo y continúan en la cara inferior del cerebro. O sea, la más superior y externa es la primera. La que está por debajo es la segunda circunvolución temporal, la más inferior es la tercera, y después en la cara inferior vemos la cuarta y la quinta. Y la quinta pertenece justamente al hipocampo, ¿sí? La quinta circunvolución temporal que pertenece al hipocampo, ¿sí? Es sinónimo de hipocampo.
¿Está? En cambio, en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal vamos a tener las dos que son verticales, rodeando la cisura de Rolando, y las otras que van a ser horizontales o más horizontales que este área, digamos, que tienen que ver con todo lo que ya charlamos. Bien, las áreas asociativas parito-temporo-occipitales, ¿sí? Es la confluencia de los tres lóbulos a nivel del pliegue curvo. Bueno, vamos a tener, ¿por qué? Porque ustedes tienen la cisura de Silvio, que va a separar al lóbulo frontal y parietal del temporal, y después van a tener la cisura de Rolando, que va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal, ¿sí? Y acuérdense que el parietal y el temporal están separados del occipital por la calcarina, ¿está? Bien. La zona de elaboración de percepciones y de su memoria es el área del esquema corporal, que está situado acá donde está el círculo amarillo, ¿sí? Y alimenta por las vías, está alimentada por las vías ascendentes y muy interconectada con otras cortezas, o sea, con otras áreas de la corteza asociativa prefrontal y límbica. Bien. El área gustativa, que es el área 3, ¿sí? Que está en la parte más inferior también de la, eh, del área retrorolándica, y las áreas olfatorias, que tienen que ver, no tienen que saber todos estos números, no, por favor, pero sí saber que están en la circunvolución límbica de Broca, que pertenecen al rinencéfalo, que después, bueno, vamos a dar una clase específicamente justamente de límbico y de rinencéfalo, o sea que es la parte más antigua del sistema nervioso central. Acá podemos ver la parte, digamos, el área septal y la parte del surco rinal, que es el surco más externo al hipocampo, ¿sí? Que esta parte tiene que ver justamente con la vía olfatoria. La vía olfatoria se ve en la cara inferior del cerebro, esta cintilla que viene acá, que se va a dividir en dos, y esas dos raíces, esas dos ramas van a ir a diferentes áreas de la corteza. Y esa corteza olfatoria está ubicada en este sector, ¿no? En la cara inferior del cerebro, y tiene que ver con el surco rinal, con el uncus del hipocampo. ¿Está? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, Hemos yo, terminado. hola, Sí. yo leí que la área gustativa no se conoce con precisión la área, eh, la área que se refiere a ella, pero supone que sería la 43, no la 3, ¿puede ser? Porque vos dije que es la 3. Pero Puede ser. ahí ¿En yo me en qué confundí libro porque la 3 lo sería leíste, Ellen? dermatostásica, eso. ¿Dónde? Porque la 3 no está Perdón. referida a la... Sí, no, la 3 no, es Ah, 43. Sí, 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 bueno. 43. Hubo un Sí. error ahí en el Power. Profe, ¿puedes subir este video que pasaste? ¿Este video? Sí, 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 lo subo, no hay problema. gracias. No, por favor. Dejar de compartir. Bueno, perdón que la cámara no me funciona bien. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenía la otra camarita, no la puedo. Profe,
Sí, Entonces yo puedo decir que el cuerpo calloso en un corte longitudinal, además de unir los dos hemisferios, también se divide en corteza y tálamo óptico, ¿así? que el cuerpo calloso, perdón. Sí, el cuerpo Eh, calloso une los dos hemisferios, ¿no? Bien, es una estructura de sustancia blanca Claro, que interhemisférica, que une los dos hemisferios, sí. claro. Y además de eso, el cuerpo calloso puede dividir en dos partes distintas, entonces sería la corteza y el tálamo óptico, ¿o no? No, 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 no. Une los dos hemisferios de forma profunda, Claro, solamente eso. claro. no separa, no separa, al contrario, se mete ahí donde en la parte que se ve en la parte interna de cada lóbulo se ve la sección, o sea, la parte donde uno lo corta, pero de ahí se hunde, pero no es que de ahí para arriba es corteza y de ahí para abajo, no Mm, porque toda la cara Claro. interna del lóbulo tiene corteza, claro. Gracias, profe. excepto, bueno, abajo del cuerpo calloso sí se ven los tálamos, entonces ahí no hay corteza en realidad, pero todo alrededor es todo corteza. Profe, Genial. creo que sería mucho, no sé, tendría mucho que decir, pero las, ¿cómo se divide las áreas? ¿Cómo, que dijiste de somática, eso, pero motora, pero en general, ¿cómo sería? Antes de después Las partir a áreas, las áreas se van a dividir, o sea, las más importantes, que son las que tienen que saber, tienen que ver primero con la cisura de Rolando, ¿sí? O sea, con el área prerolándica, que sería la motora principal, eh, el área retrorolándica, que son la 321, después las áreas sensoriales, sobre todo, están ubicadas donde les mencioné, o sea, las acústicas en el lóbulo temporal, la visual en el lóbulo occipital, bueno, las olfatorias y las gustativas pueden nombrar, o sea, pueden nombrar el área, el número, pero no tienen un lugar así específico. Y después toda la área, o sea, todas las áreas asociativas que son es la prefrontal, que sí son importantes porque tienen que ver con la asociación de diferentes sectores de la corteza, sobre todo en la cuestión motora, ¿no? Y con el cerebelo. Eso es, o sea, a grandes rasgos, después cuando vean vías, van a ver que realmente cuáles son las áreas importantes, porque las áreas motoras siempre parten de la corteza hacia la periferia, o sea, hacia el músculo, y las áreas sensitivas y sensoriales parten del medio externo hacia la corteza. Entonces, cuando vean vías al final, tanto motoras como sensitivas como sensoriales, siempre van a mencionar un sector de la corteza de donde parte esa vía o a donde llega esa vía, ¿sí? Entonces, generalmente los tomamos de esa forma. No le vamos a tomar el mapeo cortical de Brodmann así completo con todos los numeritos, ¿sí? Profe, Dale, gracias, profe. No. profe, me quedó una duda sobre la corteza sensitiva. Yo leí en Miniaco la clasificación tal como está en el Power, que sería la corteza somatosensitiva, somatopsíquica y somatognósica, pero en otra bibliografía leí corteza somatoestésica primaria y secundaria. La somatoestésica primaria sería la somatosensitiva. Claro, se puede decir que la somatoestésica primaria es el área que recibe la información sin ser procesada. O sea, recibe esa información visual, esa información sensitiva, etcétera. Perdón, sensitiva en este caso. Y las otras áreas interpretan esa información y la reconocen. ¿Está? Entonces, Es como que las... dentro de la misma área se Ajá. divide en esas tres partes. Una que toma la información primaria
y la otra que le da una interpretación que es subjetiva, porque Ajá. depende de cada individuo, digamos. Entonces, la somatopsíquica y la somatognósica serían la somatoestésica secundaria, que interpreta Exacto, y percibe. exacto. Ah, sí. Ujú. Vale, perfecto, Bien. gracias, profe. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Perdón, profe. Entonces, la Carolina. área pré-rolándica va a ser sensitiva y la retro-rolándica motora. Al revés. Al revés. Sí, Perrolándica motora, área 4, retrorolándica, sensitiva 3, 2, 1. gracias. No, por favor. Bueno, ahora sí terminamos con las preguntas. Bueno. Vamos a dejarla descansar entonces la doctora Nikia, que la han exprimido durante toda la clase, que no la dejaron descansar. A los saltos. Así que bueno, muy bien, chicos. Gracias, Fefi. Excelente la clase. Nos vemos entonces No, por favor. el Gracias a viernes ustedes. con la última clase de la semana, obviamente. Así que nos volvemos a encontrar viernes a las 7 de la tarde. ¿Estamos? Hasta luego, No, gracias, profe. profe. Gracias, Chao, profe. profe.